Feliz sábado para todos. ¿Cómo van esos mayordomos fieles al Señor? En la lucha creo que estamos todos, ¿eh? Bueno, hay que seguir en la lucha. La lección de escuela sabática realmente nos viene dando un pequeño palo a cada uno semanalmente, ¿okay? Esperamos tener ese bálsamo al final que quite esos pequeños moloretones que vamos a tener. Así que bueno, gente, hoy vamos a empezar con algo que realmente consideramos importante y vital como iglesia, que deberíamos tener en cuenta, saberlo manejar, saber realmente en dónde estamos parados. Una de las cosas más importantes, creo yo, como cristianos, es saber, en este caso, ¿qué? Hablar de Cristo. O sea, si soy cristiano, soy de Cristo. Pero ¿realmente conoces a Cristo? ¿Realmente eres capaz de defender lo que crees? O muchas veces sucede que han pasado tantos años y nos encontramos acá en nuestra iglesia y muchas veces no tenemos idea de qué es lo que creemos como adventistas del séptimo día. Cosa fundamental y principal en nuestro recorrido y en nuestro crecimiento espiritual. Así que hoy vamos a arrancar con una serie, podríamos decir, de repasos y de estudios acerca de las creencias generales que tenemos como iglesia adventista. Y en este caso, siempre acompañada ¿con qué? Con la palabra de Dios. Que realmente de allí proviene cada una de estos principios que tenemos o que nos identifica como iglesia adventista del séptimo día. Durante mucho tiempo, muchos años atrás, toda la historia, han habido momentos especiales, importantes, donde hemos visto a personas que levantan en alto un libro muy importante y que a su vez son ¿qué? Perseguidas, maltratadas, excluidas, ¿okay? Señaladas. Y hemos visto casos, muchos casos conocidos como los de los valdenses, casos conocidos también como los cristianos de la época antigua, época de Roma. Recuerdan ustedes los famosos coliseos donde todos van, se toman fotos espectaculares, pero realmente la historia que tiene cada uno de estos coliseos nos lleva ¿a qué? A pensar en un grupo de personas fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios, ¿okay? Que más allá de su vida no les importó y avanzaron en lo que ellos creían. ¿Okay? Durante mucho tiempo, aparte de haber personas sufriendo, también ha sido un libro tan especial que inclusive se nos menciona que marxistas, dictadores, demócratas, famosos teólogos, capitalistas, fascistas, militaristas, ¿okay? Grandes personajes de la historia han buscado en ese libro frases o palabras con las cuales justificar cada una de sus acciones. ¿A qué libro creen ustedes que nos estamos refiriendo? A la Santa Biblia. Las Sagradas Escrituras están compuestas ¿por qué? Por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vale aclarar esto. Y no es que ninguna tiene más importancia que la otra. Lo más hermoso de la palabra de Dios es que ambas van en conjunto y ambas están trabajando por el crecimiento ¿de qué? De nuestra vida espiritual. Están puestas allí no para ser leídas aparte, sino para ser leídas ¿en qué? En un conjunto. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a buscar allí en nuestras Biblias, capítulo 1, versículos 20 al 21, nos dice algo interesante acerca de la palabra de Dios. Porque nos hemos encontrado, yo no sé si les ha pasado a ustedes, muchas personas que nos han preguntado, a mí me han preguntado, pero la Biblia, ¿de dónde viene la Biblia? ¿Quién sacó la Biblia? ¿A quién se le ocurrió escribir ese libro? Y muchos nos encontramos con
déjame que nos encontramos la semana que viene, justo tengo una reunión y te contesto después. ¿Les ha pasado eso? ¿O directamente se han atrevido a contestarle profundamente de dónde viene la Biblia? ¿Por qué viene la Biblia? Bueno, hoy vamos a tratar de comprender un poco, ¿okay? De tener esas herramientas. Pero segunda de Pedro nos da, podríamos decir, un puntapié a lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. ¿Qué nos dice? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. ¿Alguien que lo tenga? Leo, por favor. Y hay que tener muy en cuenta antes que nada que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Buenísimo, gracias. Amén. Esto es un principio básico que tenemos que tener en claro. La palabra de Dios, más allá de que fue escrita por hombres, la inspiración en este caso vino directamente ¿de quién? De Dios. Por eso nos damos cuenta que muchas veces en las traducciones que nos encontramos vemos diferentes épocas en que fue escrita y diferentes formas de expresar, por ejemplo, acontecimientos similares. ¿Por qué? Porque fueron escritas por personas, en este caso, que fueron inspiradas por el Señor. Eso es fundamental. El Espíritu Santo jugando ¿qué? Un papel importante en la escritura de la Biblia, ¿okay? O en la transcripción de la Biblia. Hay algo muy importante acá que nos habla en el libro de las creencias de los adventistas del séptimo día, la página 11, aquellos que lo puedan conseguir, por allí se los recomendaría. Dice lo siguiente: por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. La Biblia, familia, para que ustedes tengan en cuenta, no fue creada en este caso para beneficiar a Dios. La Biblia fue creada para beneficiarnos ¿a quién? A nosotros. Por eso es que como iglesia constantemente, bueno, también nos motivaba la lección de hoy, nos hablaba de ¿qué? De buscar primeramente ¿quién? A Dios. De buscar la comunión con el Señor, de buscar acercarme a Él. Pero ¿cómo puedo conocer a Dios si no estudio la Biblia? ¿De qué manera puedo conocer a Dios si yo no la escudriño realmente? La palabra de Dios, podríamos decir, es en la jerga médica, es podríamos decir, ¿cómo sería? Es la placa que sacaría, o la radiografía que se saca, ¿okay? De la vida de Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Ve a la Biblia. ¿Quieres encontrarte más con Él y entender su palabra? Órale a Él. La palabra de Dios fue escrita para nosotros, es un principio fundamental. Vamos a leer otros textos que también afirman un poco esto que estamos conversando. Vamos a Salmos, capítulo 119, 105. Otro que busque Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6. Yéndonos un poco entonces al Nuevo Testamento, otro que busque Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer estos tres textos, a ver qué nos habla acerca de poniendo a Dios y al Espíritu Santo trabajando ¿en qué? En la traducción o en la transcripción de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de la influencia de Dios en la escritura de la Santa Biblia? El primer texto entonces, Salmo 119, 105. ¿Qué nos dice? Es tan necesario escudriñar la palabra de Dios, es lo único que nos va a ayudar a avanzar. Es lumbrera, la compara como un foco, una luz. Y una luz lo que hace es mostrarnos el camino, guiarnos, orientarnos. El siguiente texto, ¿qué nos dice allí? Proverbios 30, versículos 5 y 6. Así es. ¿A qué les hace recordar a ustedes ese texto? Claro.
y un texto también muy famoso de una aseveración que hizo Cristo cuando estuvo acá en la tierra. ¿Qué dijo él acerca de la palabra de Dios? De la profecía. Si alguno quitara ¿qué? Alguna tilde, una jota, o sea, realmente él venía a cumplir ¿qué? La palabra de Dios, la ley de Dios. Y ahí vamos también a lo que vos decías, Marco. O sea, la necesidad en este caso de comprender la Biblia como un todo. Por ahí vemos también muchas corrientes y personas que se han dedicado a retranscribir la Biblia, acomodarla en sus propias palabras. Inclusive tenemos personas dentro de nuestra iglesia, para que ustedes tengan en cuenta eso, que se han apartado también de nuestra iglesia y se han dedicado inclusive a tomar escritos de nuestra propia hermana White con palabras propias de ellos, imprimiéndolas y ¿qué? Y presentándolas como una verdad. Por eso la Biblia nos dice, o sea, es necesario que escudriñar la Biblia tal cual como está, ¿ok? Porque es palabra de Dios. Ni tú ni yo podemos cambiar eso. Ya es palabra de Dios. Y si Dios la puso allí y no nos reveló más, es porque Él quiere que nosotros sigamos por ese camino y nos manejemos de esa manera. Es necesario, es lo que necesitamos, ¿ok? ¿Y qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Es claro. Yo escuchando ese texto se me viene a la cabeza todos estos cristianos que murieron por defender la palabra de Dios y lo que ellos creían en el Coliseo, sin importar su vida. También personajes dentro de la historia que fueron perseguidos sin importarle absolutamente nada. Realmente ellos comprendían que la palabra de Dios no tenía comparación. Y que allí realmente es donde iban a encontrar el verdadero cambio en su vida y el sentido a lo que ellos estaban haciendo a su vida. La Biblia fue puesta para que nosotros, tú y yo, comprendiéramos el verdadero plan que Él tiene para nosotros. El caminar de la vida constante, diariamente, solos, se nos hace difícil, se nos hace complicado. Las cargas que el pecado ha puesto en nosotros cada día nos tiran más y nos aplastan más, de tal manera que llegamos en cualquier momento a sucumbir. Pero es donde ¿qué? Podemos ir a la palabra de Dios y buscar en Él todos esos refuerzos, todas esas promesas que son vivas, son reales y están para ti y para mí. Son necesarias. Vamos a buscar allí, vamos a hablar un poco acerca de esta revelación divina, la palabra de Dios, palabra revelada, ¿okay? Por el Señor. ¿Qué nos dice Salmo capítulo 19, versículo 1, acerca de la revelación general en sí? Y Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Qué nos dice allí? ¿En qué formas se ha revelado Dios? ¿De qué manera se ha revelado Dios? ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué nos dice? Salmos, capítulo 19, versículo 1. Con sinceridad le digo, a mí me gusta que ustedes lean, porque si vamos interactuando, si me da chance también de internalizar este texto, porque son textos muy importantes. Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos entonces a participar. Salmos 19, 1. ¿Qué nos dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Amén. El cielo cuenta la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Vemos a Dios que a un Dios creador, a un Dios omnipotente, un Dios presente en todo, ¿ok? ¿Qué mejor que eso? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿En qué otra forma también se ha revelado Dios? Romanos, Nuevo Testamento. Así es. Gracias. Díganme ustedes, cada uno o a quién realmente le ha sucedido que han ido, no sé, a un campamento, o han ido a una montaña, o se han alejado de las grandes ciudades y han
disfrutado de la naturaleza. Díganme ustedes si ustedes no sienten la presencia de Dios en esos lugares. Claro que sí. O sea, la naturaleza entera, el plan de Dios original para nosotros no era este donde vivimos ahora. No era el plan de Dios que viviéramos así. Una vez que el pecado entra al mundo, Satanás empieza a armar ¿qué? Su propio plan de vida. Y bueno, los seres humanos que vivimos en este pecado, entramos también dentro de esto, pero Dios nos da que la posibilidad o la capacidad de también retomar nosotros tiempos con Él en lugares alejados. Todavía existen esos lugares. Así que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento entero, la naturaleza entera nos muestra la presencia de Dios en nuestras vidas, constante. O sea, no es un Dios, como dice, recuerdo hace tiempo esta cantante Shakira, que hablaba de que es un Dios que vino y se fue y bueno, como que más nunca le importó el mundo. Es un Dios presente, es un Dios que está acá, un Dios vivo. ¿Okay? Vamos a ver también allí, bueno, acá vemos entonces a Dios revelado ¿qué? De manera general, en el mundo, en la naturaleza, ¿ok? En nuestros actos, o sea, un Dios grande, un Dios omnipotente. ¿Y qué nos dice después Hebreos? Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Allí ya nos habla un poco más acerca de un Dios revelado, pero de manera más especial, de manera más puntual. ¿Qué nos dice Hebreos? Capítulo 1, versículos 1 y 2, y otro que busque, Juan 17, 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces vemos a un Dios trabajando sobre quién? Sobre los profetas, y a través de quién? Su máxima expresión de amor, que podríamos decir, Cristo Jesús, su Hijo, que vino a este mundo a morir por ti y por mí. Más adelante vamos a ver algo que es importante saber, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el siguiente texto acerca de la revelación especial en este caso? Juan 17, 3. Entonces, estamos viendo en este momento a quién, al Hijo de Dios, entrando en escena. No hay nada mejor como realmente en una guerra, cómo se animaría a un ejército completo cuando ven a quién, a su capitán trabajando allí, enfrente, luchando, todos se animan. Acá vemos a Cristo viniendo a este mundo, Hijo de Dios, ¿okay? No quedando fuera de todo este plan de salvación, sino viniendo a hacerse parte de esto y mostrarnos a nosotros que es posible, apegados a ¿qué? A la palabra de Dios y a la comunión especial con el Señor, de hacer frente a todos los problemas que normalmente del pecado en el que nos encontramos tenemos que sufrir. Podemos avanzar, podemos superarnos y podemos llegar a lograr el objetivo que como cristianos se nos ha invitado a llegar. Vamos a ir un poquito más acerca del foco principal de las Escrituras. Vamos allí a ver un poco acerca del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vieron que por lo general nos encontramos con personas, yo recuerdo hace tiempo, yo no sé si todavía lo harán, que te entregaban un ejemplar pequeño de una Biblia, no sé si recuerdan, azul, pero esa Biblia solo que contenía el Nuevo Testamento de Salmos y Proverbios, correcto. Sí, recuerdo, eso era uno de los libritos que a mí me habían regalado un vecino, pero estaba chico y lo teníamos en casa, pero fíjense ustedes, o sea, en ese momento había como una comprensión de que la importancia estaba más sobre qué, sobre una parte de la Biblia y no sobre otra. Pero realmente, si nos damos cuenta, el Antiguo Testamento nos habla de qué. ¿De qué nos viene hablando el Antiguo Testamento? Claro, nos encontramos en este caso con personas que estaban luchando el día a día en base a qué? A una promesa. ¿A la promesa de quién? De Cristo, de Mesías, de alguien que venía a transformar el mundo, a cambiar los parámetros de cómo Satanás había establecido que se debía vivir,
venía ese Mesías a probarnos a nosotros que era posible vivir en comunión con el Señor. Entonces ellos vivían su día a día pensando en que en esa promesa todavía no la habían experimentado, pero estaban esperando en eso. Y tenemos muchos héroes de la Biblia y personajes de la Biblia que fueron fieles a Dios y que pudieron sobrepasar todos los obstáculos, las barreras, los problemas que por allí parecía que los iban a alejar de Dios, lograron poner eso de un lado y avanzar. Entonces, después, pasando al Nuevo Testamento, nos encontramos ya ¿a quién? Claro, ¿qué parte del Antiguo y qué parte del Nuevo Testamento? ¿Qué hay en el centro allí? El nacimiento de Cristo, la venida de Cristo a este mundo. O sea, ahí empezamos a ver, en este caso, el Nuevo Testamento, historias de diferentes personajes, pero ya que con la vivencia de un Mesías que vino a la tierra, cumplió lo que iba a hacer, realmente la promesa fue cumplida, y en base a eso ellos empezaron ¿a qué? A vivir sus vidas cristianas, que es el caso de tú y yo ahora, de todos nosotros. Nosotros estamos viviendo en la promesa cumplida ya, gente. Estamos viviendo en la verdad de que ya hubo un Cristo, ya vino el Hijo de Dios y vino a morir por ti y por mí. Ahora la pregunta es, ¿hasta ahí queda toda la historia? ¿Qué nos habla la Biblia al final? Porque tenemos el Antiguo Testamento del Génesis, nos habla de qué, del principio, de toda la creación, todo lo que sucedió, la historia fue pasando, y el Nuevo Testamento nos habla o finaliza con la venida de quién? De Cristo Jesús. Se acaba todo esto. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes cómo va todo enlazado y va trabajando en conjunto. No podemos decir que, bueno, yo le voy a dar más importancia a una parte de la Biblia porque me gusta más, de pronto es una persona más poética y le encanta cantar de los cantares, o es una persona, podríamos decir, un poco más sufrida y le encanta el libro de Job. Tenemos muchas personas así, o es una persona completamente futurista y le encanta el libro de Apocalipsis, pero el resto no le doy valor. La Biblia en su totalidad fue creada para que fuese ¿qué? Estudiada, comprendida y que pudiéramos realmente internalizar la manera correcta de cómo debemos manejarnos tú y yo en este transitar del cristiano. No es fácil, familia. Y se hace más difícil aún si nosotros no tomamos o no le damos el valor que debemos darle a este libro. La palabra Biblia todos sabemos qué es lo que significa. Viene de la palabra biblos, que significa que mucho conocimiento, o sea, muchos libros. Habla acerca de una biblioteca. ¿Qué encuentras en una biblioteca? Infinidad de libros. Y la Biblia tiene infinidad de conocimientos. ¿Quieres historia? Tenés historia. ¿Quieres cálculos? Tenés cálculos allí también. Tenés de todo, tenés de todo. ¿Quieres poesía? También lo tenés allí. Pero lo más lindo es que todo esto se hace ¿qué? No para un crecimiento de yo como ser humano, sino un crecimiento ¿qué? En conexión con el Señor, con Cristo. Entonces eso es algo que nosotros debemos tener presente siempre. Cada vez que nos encontremos con alguien, cada vez que nosotros mismos nos encontremos con situaciones difíciles, donde tengamos que tomar decisiones, tener en claro en qué creo y por qué yo voy a la palabra de Dios y por qué la palabra de Dios tiene que ser mi guía en este mundo de oscuridad. Es importante eso. El origen de las Escrituras. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos dice esto acerca del origen de la Biblia, que tiene su origen en Dios? ¿Qué nos dice? 2 de Pedro, capítulo 1, 3. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Amén. O sea, todo, absolutamente todo lo que nos concierne a nosotros como cristianos proviene exclusivamente ¿de quién? De Dios. ¿Okay? De Dios. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué nos dice? 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos
entendamos verdades espirituales en términos espirituales. Amén. O sea, acá nos estamos dando cuenta, y yo diría, es un principio básico para nosotros reconocer cuando realmente alguien está hablando palabra de Dios, cuando no lo está haciendo. O sea, es necesario saber que toda aquella persona que evoca la Biblia o va a la Biblia para tratar de explicar lo que realmente nosotros deberíamos conocer o entender, ¿ok? Sin cambiar nada, sin alterar nada, realmente es una persona que está siendo usada por el Señor. Aparte de eso, colocar pensamientos propios, agregar cosas propias para poder darle una, podríamos decir, una ampliación al texto, ya tenemos la luz menor, gente. Se le llama la menor, ¿ok? Pero la Biblia en sí sola ya está escrita y tiene lo necesario para que tú y yo podamos comprender. Fuera de eso, lo que te puedan decir o no te puedan decir, olvídense que es palabra de Dios, ¿ok? Todo, absolutamente todo lo que necesito como cristiano tiene que venir de la palabra de Dios, ¿ok? Vamos entonces, acá vemos entonces a un Dios trabajando junto con el Espíritu Santo, también es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ok? En la transcripción de la Biblia y en la influencia que ésta puede ejercer en mí, ¿ok? Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y acá ya nos indica un poco más acerca de cómo el Espíritu Santo, ¿okay?, se relaciona en esta inspiración de la Biblia, inspiración a los hombres para que transcribieran la palabra de Dios. ¿Qué nos dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21? Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gente, tú y yo solos no podemos realmente comprender la grandeza de Dios. Por mí mismo, como persona, no puedo comprender algo infinito. Somos seres finitos. ¿Cómo comprender lo infinito? No podemos hacerlo. Entonces, todo aquello que realmente hemos tenido nosotros la posibilidad de estudiar fue realmente inspirada por Dios, por el Señor. O sea, los principios de vida, los principios básicos como cristianos, inspirados por el Señor. No podemos explicar tú y yo de qué manera se manejaría Dios o de qué manera actuaría Dios. Ya Dios se encargó de explicar eso aquí. Personas, profetas, ¿ok?, escritores que se encargaron de transmitir eso para ti y para mí. No podemos por nuestros propios medios explicar el plan de Dios. Solamente en comunión con el Señor y en contacto con sus escrituras podemos comprender el plan de Dios para nosotros. Y una vez que lo comprendamos, vamos a poder ¿qué? Hacérselo comprender a otra persona. Pero si tú y yo todavía no comprendemos qué misión tengo en este mundo y qué estoy haciendo acá y por qué hago lo que hago, realmente estamos perdiendo el tiempo. Tendríamos que ir directamente a las escrituras. Si realmente tu corazón está al conocer la verdad a la cual estás participando. 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13, nos afirma un poco más acerca de esto que estamos hablando. Libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Qué nos dice? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Amén. Fíjense ustedes podríamos decir el plus que tenemos y la promesa que tenemos en este caso en obtener ¿qué? La ayuda de quién? Del Espíritu Santo. En mi afán diario, en mi preocupación diaria por encontrar la verdad o encontrar qué es lo que quiere Dios para mi vida, tengo podríamos decir, el beneficio de pedir la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él el que me ayude a discernir lo que tengo que discernir, a aprender lo que tengo que aprender. Es algo maravilloso que
si realmente lo empezamos a internalizar, nos empezaremos a dar cuenta de lo importante que es escudriñar las Escrituras. Tienes todo lo que necesitas para poder vivir como cristiano. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver un poco acerca de cómo comunicó Dios sus verdades, de qué manera. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 3, 16? Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está. Tenemos todo. Necesitamos una reprensión. Tenemos la Biblia. Estamos un poquito aislados del camino. Ahí tenemos la corrección que nos ayuda. Nos ayuda realmente a transformar nuestra vida de pecado en una vida de comunión con el Señor. La hermana White, en Mensajes Selectos, una de las publicaciones que hizo ella allí en la Pacific Press, dice lo siguiente: no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esto es básico comprender, ¿ok? Para saber realmente por qué yo creo en la Biblia, ¿ok? Y quién la escribió, cómo la transcribieron, de qué manera, quién influenció en la escritura. ¿Fueron pensamientos humanos? ¿Fueron influencias espirituales? Ahora, el proceso de inspiración. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Y otro que busque Números capítulo 12 versículo 6. Pero primero vamos a leer entonces 2 de Pedro 1, 21, que nos habla acerca del proceso de inspiración en las Sagradas Escrituras. Fíjense ustedes, gente, que todo lo que estamos comentando acerca de la Biblia lo estamos encontrando todo dentro de ¿qué? De la misma Biblia. Las mismas palabras de Dios te llevan a sacarte esas dudas, esas incógnitas que tienes. La palabra de Dios en sí es completa, ¿okay? Pero vamos a leer allí 2 de Pedro 1, 21 acerca del proceso de inspiración. ¿Qué nos dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces acá nos aclara una vez más que toda palabra de Dios que podemos encontrar acá en la Santa Biblia fue traída ¿a qué? El Espíritu Santo. Se influenciada 100% por el Espíritu Santo. Hombres dedicados, hombres que abrieron su corazón, hombres que pusieron su vida al servicio del Señor permanente, yo diría a las 24 horas del día, vivían en comunión con el Señor. ¿Okay? Ahora, ¿de qué formas y maneras Dios se reveló a los hombres? Vamos entonces a Números 12, capítulo 6, y otro que busque Corintios, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4. Primero vamos a leer Números, capítulo 12, esto es Antiguo Testamento, versículo 6. ¿Qué nos dice? Cuando se levantaron todos, les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Ahí está. Señor indicando realmente por qué medio iba él a qué? A comunicar las verdades a su pueblo. Vamos entonces en este caso a 2 de Corintios capítulo 12 versículos 1 y 4. 2 de Corintios 12, 1 y 4. ¿Qué nos dice? Si es necesario gloriarme, aunque no conviene, mencionaré las visiones y revelaciones del Señor. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que el hombre no puede expresar. Vemos otra vez aquí a la intervención divina mostrándole al ser humano de qué manera debe qué. ¿De qué manera debe qué? Caminar, transitar.
O sea, nunca estamos viendo en este caso a hombres propios por su propio pensamiento o al filósofo tal que estuvo pasando durante más o menos unos 20 años pensando sobre cómo describir lo material. No, acá vemos realmente a un Dios incluyéndose, influenciando al ser humano, usando al ser humano, ¿para qué? Para transmitir sus verdades a su pueblo, ¿okay? Al mundo. Y después, si alguien puede leer Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2, acerca también de Dios, un Dios revelando al hombre sus preceptos, sus consejos. ¿Qué nos dice allí? Apocalipsis 4, 1 y 2, sí. Después de esto, vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Al instante fui el Espíritu y vi un trono en el cielo, y uno sentado en él. Acá vemos que de vuelta otra vez, Dios que revelándose al hombre, ¿okay? Revelando que su plan futuro. Si ustedes se dan cuenta en todo lo que hemos estado leyendo, vemos algo muy importante. ¿Qué creen ustedes que pueden ver? ¿Qué relación ven ustedes acá? Claro. Vemos a un Dios realmente tomándonos a nosotros como parte de este plan de ¿qué? De salvación, de conducción de su mensaje ¿a quién? Al mundo. O sea, no es que, porque Dios pudo haberlo hecho, Dios pudo haber mandado ángeles acá a esparcir el Evangelio, Dios pudo haber mandado huestes generales o él mismo presentarse y hablar todo, pero no, te necesita a ti y me necesita a mí, ¿para qué? Para transmitir tus verdades, sus verdades, ¿ok? Es necesario comprender esto, o sea, cuando comprendamos esta relación que hay entre Dios con el hombre y la necesidad que realmente tenemos nosotros de conocer su plan, entonces empezamos a tomarle más sentido a lo que el Señor quiere para mi vida y lo que Dios nos ha dejado para comprender eso que tiene para nosotros. En este caso, la palabra de Dios. La Biblia es la verdad divina expresada en el idioma humano. Así de simple. Ahora, ¿qué autoridad tienen las Escrituras? La palabra de Dios, ¿qué autoridad tiene en este mundo lleno de pecado? Vamos a Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Otro que busque Mateo capítulo 4, versículo 4. Y otro que busque 1 Corintios 1, 18. Acá vemos evidencia sobre la autoridad propia de las Escrituras, ¿ok? Ezequiel capítulo 2, versículo 4. ¿Quién lo tiene? Te envío pues a gente terca y empecinada, y les dirás: así dice Dios el Señor. Ahí estamos. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerdo de ese texto algo que mi madre siempre nos decía. Cuando nos oponíamos a algo, tratamos de darle vuelta a algo. Por ejemplo, estábamos en esas etapas de la adolescencia y por allí teníamos esa cumpleaños de los amigos y justo el cumpleaños era a partir de las 4 de la tarde del día sábado. Entonces, les cuento así nomás, recuerdo que nos pasó varias veces, bueno, en mi caso principal, que trataba de acomodar un poco la situación y decirle: pero mamá, si lo ves de esta manera, pero un día así no va a haber problema, mamá, un día así. Mi mamá me decía: hijo, iba directamente a la biblioteca y me decía: escrito está, no tengo absolutamente que decirte nada. Ya tú sabes realmente qué es lo que está acá escrito, no te tengo que decir más nada de eso. No hay vueltas, no te puedo decir nada. Hay un escrito, está, listo. Eso no, realmente nos dejaba sentados y nos dejaba tranquilos. Y constantemente, ¿viste? Cuando queríamos contradecir algo que ya estaba puesto acá, que realmente no era puesto por ella, ella nos decía las famosas palabras: escrito está, punto. Realmente era así, ya conocíamos qué es lo que teníamos que hacer. Así que bueno, ¿qué nos dice el otro texto? 1 Corintios 1, 18. Acerca de la autoridad de las Escrituras.
ustedes, para las personas que se están perdiendo, ¿por qué? Por no querer creer en Dios, es que es locura, es tormento para ellos. Pero para aquellos que queremos seguir en los pasos de Dios, ¿cómo debería ser la palabra de Dios? Poder de Dios. O sea, allí tenemos realmente todo lo que necesitamos para hacerle frente al pecado. Poder de Dios. Vamos entonces seguidamente, otro que busque 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos de 16 al 17. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes, allí en la página 20 del libro de creencias, dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo nunca pueden estar separados. El Espíritu Santo es tanto el autor como el revelador de las verdades bíblicas. Así que aquellas personas que vengan por ahí con teorías extrañas de decirte no, el Espíritu Santo no existe, o Dios trabaja de una manera y el Espíritu Santo trabaja de otra manera, ya sabemos realmente dónde acudir. ¿Ok? Tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos trabajan en conjunto ¿para qué? Para nuestra salvación. Y si trabajan en conjunto para nuestra salvación, ninguno va a estar diciendo una cosa y diciendo otra. La Biblia es clara cuando nos habla acerca de esto. ¿Ok? Trabajan en conjunto. ¿Qué nos dice entonces? 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Acerca de la relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la Biblia, y realmente la explicación que pueden darnos estas para nuestra vida propia. ¿Okay? ¿Qué nos dice? 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar y instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Fíjate cómo finaliza. No finaliza diciendo para que sea instruido y tenga muchas posesiones, tenga muchas casas, pueda tener grandes cosas en este mundo. No. Te habla que para buena obra. Cuando yo obro, ¿qué hago? O sea, ¿qué es la palabra obrar? O sea, ¿qué significancia da a obrar? Es dar a otra persona. ¿Okay? O sea, yo obro en favor a quién? A otro. O sea, me doy por el otro. ¿Okay? Realmente el resultado de todo esto es que ayudarnos mutuamente para la salvación. ¿Okay? Toda buena obra viene una vez que nosotros ¿qué? Comprendemos y entendemos la relación que hay entre el Espíritu Santo, entre el Señor y entre todo el compendio ¿okay? de información que podemos tener en nuestra vida. ¿Okay? La necesidad que tenemos de ir a la palabra de Dios y en este caso no solamente ir, sino poner en práctica todo lo que tiene para nosotros. Y finalmente quiero hacer un par de preguntas para que tengamos en cuenta y reflexionemos. ¿Cuál puede ser o cuál es el plan personal de Dios para mí? ¿Qué plan realmente ha hecho Dios con este regalo maravilloso que se llama su palabra para mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo con este regalo tan maravilloso que Dios me dio? ¿Estoy dedicando tiempo? ¿Estoy acercándome a Él realmente? ¿Lo estoy buscando? ¿Siento miedo? ¿Siento pereza de leer la Biblia, de escudriñarla? ¿Qué estoy haciendo yo para tratar de usar mi tiempo como mayordomos y dedicarlo al Señor? Pensemos cada uno sabe qué tiempo le está dedicando a esto, ¿okay? Y de qué maneras estamos también compartiendo las verdades de la Biblia. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios ha iluminado generaciones enteras. Ha manejado realmente, ha mostrado cómo Dios ha manejado el mundo, ha manejado la historia de este mundo hasta el día que estamos hoy. Y si la Biblia nos muestra a un Dios participante allí, un Dios activo en la historia de la humanidad, tiene que cobrar una significancia importante en mi vida, porque no estoy solo. Y como cristiano, debo conocer a Cristo. Debo saber cuál es el plan de Él para mi vida. Y debo realmente creerlo, internalizarlo en mi mente y saber que fuera de esto no voy a encontrar absolutamente nada. ¿Okay? Cualquier cosa que me diga apartado de las Sagradas Escrituras, para mi crecimiento no va a aportar en nada en mi crecimiento espiritual. ¿Okay?
Apartado de esto, nada. Entonces es importante, familia, que tengamos esto en cuenta. Más adelante vamos a ver otros temas también. Esto es parte de las 28 creencias que tenemos como iglesia adventista. Es vital conocerlas, es vital manejarlas y sobre todo no solamente manejarlas, vivirlas, experimentarlas. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe cada día a darle más valor